Amigos para siempre decía que no sé si tienes tú un chat que también se llame Amigos para siempre, como los protagonistas de tu novela. Pues mira, no lo tengo, pero a raíz de la publicación he sabido de varias personas que me han dicho que tienen grupos que se llaman Amigos para siempre, y de hecho la portada ya había circulado y la tienen como incluso cabecera de portada de su grupo, con lo cual es también un nombre muy común, pero en mi caso no tengo un grupo de chat que se llame así. Y tengo que decirte también que como prevención en mi grupo de amigos no es exactamente el grupo de amigos de la novela. Se tiende mucho, es inevitable, a pensar que uno escribe con un planteamiento más autobiográfico de lo que parece, pero yo en mi forma de concebir la literatura siempre es una concepción muy orientada a escribir novelas, historias que interesen, en las que estoy yo, pero solo lo justo, ¿no? Entonces la novela es una ficción. Hay muy poco planteamiento autobiográfico, lo que sí es cierto que es un depósito de muchas vivencias contadas o experimentadas y que al final confluyen en esa historia. Un reflejo social, podríamos decir, ¿no? Porque es un grupo de amigos que son amigos desde décadas. Y entonces la excusa para volver a reunirse, porque igual se ven de forma esporádica, es el cumpleaños del mayor de ellos, que cumple 50 años, ¿no? Que es Pedro. Eso es, yo quería, tenía mucho interés de hacer algún tiempo de un poco de sondear qué sienten, qué padecen, qué motiva a un grupo de mediana edad como podría ser la mía, ¿vale? En la encrucijada de los 40, de los 50 años. Y entonces se me ocurrió que una oportunidad era pues montar un tinglao, que es montar una fiesta, porque al final la novela cuenta la historia de una fiesta, montar una fiesta y congregar en esa fiesta pues a un grupo de amigos muy diversos, ¿no? Cada uno de ellos con unas motivaciones, incluso una extracción, y casi que echarlos a pelear, ¿no? Para generar un poco unas dialécticas, unas controversias, unas tensiones, y al final el resultado es pues eso, una especie de, diría, de radiografía, ¿no? De polifonía de una serie de personajes que se tienen la circunstancia de que son amigos y que se juntan un poco para celebrar el 50 aniversario del mayor, pero en verdad un poco en cierta medida para saldar cuentas, ¿no? con su vida, ¿no? Con su trayectoria, e incluso para hacer un ejercicio que no saben que lo van a hacer, pero que finalmente el lector se da cuenta de exorcismo, ¿no? Y bueno, y también influyen sus parejas, ¿no? Consecuentemente, porque claro, cada uno de un perfil diferente, como decías. Por ejemplo, Pedro, ¿no? Pedro, el exitoso SEO casado con Belén. Vamos a hacer un perfil de cada uno de ellos someramente, si te parece. Muy bien. Bueno, aquí digamos que la reunión se desarrolla en una casa, que es la casa de Pedro, que es el director general, el CEO de un grupo industrial importante, de él y de su mujer. Tienen 2 hijos, y es un poco la encarnación quizá del éxito, ¿no? Del éxito profesional, ¿no? Una persona que ha tenido una muy buena educación porque viene de cuna, tiene ha tenido acceso a una oportunidad de una educación extraordinaria, incluso con estudios de MBA en el extranjero, y encarna un poco el éxito profesional. En contrapartida, su mujer es una mujer que tiene un problema de trastorno psíquico, con unas circunstancias de bipolaridad, y que bueno, pues convive con ese problema no de forma tan natural como podría ser, ¿no? Esa es la primera pareja y la casa, que es un poco donde se desarrolla toda la historia. Después tenemos otro amigo que es Jesús Lorite y su mujer Aurora. Jesús Lorite es un socio de un bufete de abogados, y su principal característica es que es una persona bastante arribista, ¿no? Que siempre se ha acercado un poco al sitio que daba más sombra y que daba más dinero, ¿no? Y que ha medrado un poco, ¿no? De forma muy hábil. Diríamos que es el típico tipo listo, ¿vale? Que ha conseguido escalar digamos, en el ascenso social, pero sobre todo valiéndose de sus habilidades para arrimarse siempre al sitio donde más podría obtener beneficios. Y su mujer, pues una mujer ama de casa prototípica de un talante quizá más conservador, ¿no? Con familia tradicional, de herencia del Partido Popular, que ahora incluso ella cree que el Partido Popular se ha quedado demasiado tibio y ella está apostando incluso por fórmulas más radicales como la de Vox, ¿no? Sería otra de las parejas. Otra de las parejas, que sería la tercera, sería la de Luciana y Marcelo. Los dos son trabajadores, ella es empleada de banca,
en una situación en que la banca está un poco en decadencia. Él es profesor de instituto y tiene una vida complicada porque tiene un hijo que tiene bastante evidencia de que tiene un problema del espectro autista, ¿vale? Y tiene una relación sexual pues casi de encefalograma plano, es decir, tienen poca actividad sexual, ¿no? Y la cuarta pareja en liza sería el rubio. El semental, ¿no? Lo y llaman. Noelia, efectivamente, es una persona, digamos, es como el fontanero del grupo, ¿no? El que siempre, el chapuza, el que le ha apañado todo, de extracción muchísimo más popular y al que el resto de amigos pues lo tratan casi como un bufón, ¿no? Porque además tiene la circunstancia de que tiene un pene desmesurado y eso ha sido un motivo de chanza siempre dentro del grupo y porque además pues no tiene la educación que tienen el resto e incluso se ríen de él aunque se aprovechan de él. En contraste su novia es una joven, muy joven, la más joven del grupo, la más atractiva y que sería el prototipo de millennial, que al final es un poco el pepito grillo de toda la historia porque es la única que es capaz de darse cuenta de la miseria y de la fealdad de ese grupo de amigos. Y por último, ya que es el último miembro, es Sebas, que es un homosexual que ha perdido a su pareja hace algo así como un año y que todavía no se ha sobrepuesto y lleva una vida un poco desenfrenada, ¿no? Todo esto es un poco el tapete de personajes que confluyen en la historia. Y esa noche se convierte en la noche más inolvidable de sus vidas, porque antes comentabas que podría ser una especie de exorcismo, ¿no? No sé si de mirarse al espejo y ver lo que no se quiere ver. Claro, al final ellos, a mí me gusta mucho siempre hurgar un poco en las postales que son aparentemente bucólicas o amables, ¿no? Y empezar a rascar para ir un poco llenándola de pústula y dándonos cuenta un poco lo que hay debajo, ¿no? Y un poco la historia es hacer un ejercicio estilístico de eso, ¿no? De un grupo que aparentemente son un grupo de amigos que tiene una relación desde hace 30 años, que se llevan aparentemente bien, pero en los que existen unas tensiones muchas veces irreconciliables, con problemas entre ellos, con falta de comunicación, y entonces esto pues se va sucediendo durante una noche con un componente muy teatral, ¿no? Hasta que al final acaba pues justamente en eso, ¿no? Una bomba atómica, ¿no? Un desenlace feo que provoca un acto general de desnudamiento y una ruptura, a partir de la cual deben valorar si ellos quieren empezar a caminar, a reconstruir su relación o si la dan por perdida, porque al final es un final inolvidable en el sentido de que a partir de ahí tiene que empezar otra cosa necesariamente. Hay muchas situaciones que igual cualquiera de los lectores se puede ver reconocido, por muchas frases también que se dicen, como cuando Jesús dice qué cerdas o qué cerdos pueden llegar a resultar las mujeres con sus confidencias cuando se trata de despellejar a otra mujer. Y cosas de ese tipo también. Belén, por ejemplo, dice siempre y cuando pudiera seguir comprándose ropa en tiendas adolescentes, todo estaría a salvo. Bueno, aquí en realidad yo lo que pretendo es abordar muchas contradicciones de las personas de la mediana edad, que es donde yo estoy, tanto entre los hombres como entre las mujeres, ¿no? Y entonces en el ámbito de los hombres, pues, y tanto en el hombre como en las mujeres en esta historia, pues hay una especie de machismo soterrado y muchas veces inconsciente por parte de los hombres, pero también de las propias mujeres, ¿no? Y eso queda en evidencia pues en la competitividad que muchas veces se revela entre las propias mujeres, ¿no? En la forma en que asumen cuestiones como la infidelidad o como el hecho del poder que tiene la belleza frente a otros valores, ¿no? Y al final es una toma de postura en relación con las personas de mediana edad que yo percibo en mi entorno laboral, en mi entorno también de amistades, en mi entorno incluso familiar, y me interesaba mucho ponerlas de relieve porque creo que son evidencias, muestras de comportamientos que no son del todo pues encomiables, ¿no? Hablabas de la belleza, por ejemplo, el rubio llega un momento en que dice cuando cumplió los 40 comenzó a percatarse de que las mujeres de su edad empezaban a no resultar convenientes. Claro, ahí justamente es un poco también esa tendencia entre muchos hombres a considerar que el principal atributo de una mujer debe ser la belleza y que la belleza femenina tiene caducidad, ¿no? Y ese deseo de renovación para sentirse un poco más joven, ¿no? Los hombres, ¿no? Que es una cosa también muy patética, ¿no? Porque aquí hay algo que hermana un poco a todos los personajes y es el patetismo que tienen, ¿no? En ese sentido he sido un poco implacable con todo, quizá alguno se salva, pero en general son personas bastante despreciables, ¿no? En la forma que tienen de mirar el mundo, ¿no? Y yo quería hacer una historia de
quería un poco invitar al lector a ponerse en la situación de que ha sido invitado a una fiesta y que es un personaje invisible y se cuela en una reunión que no conoce a nadie y empieza un poco a detectar esas conversaciones y esas miserias y a vivir la fiesta con ellos sin haber sido invitado, ¿no? Y a ver de qué manera esa fiesta aparentemente fantástica y de buen rollo, donde discurre el alcohol, las drogas, pues al final claro, eso te va iba a poniendo, decir, digo, va enfrentando un desfase, porque claro, hay drogas, hay alcohol, farlopa, ¿no? Claro, Como dice. es un desfase en toda Incluso regla. alguno que otro de ellos, de invitados, piensa que mejor ir drogado para poder soportar esa velada. Claro, realmente también es una historia de un grupo de amigos que llegando a la cincuentena pretenden celebrarlo como si tuvieran 25, ¿no? Que es un poco lo que indica la faja del libro, ¿no? Y eso tiene que ver con la sensación que muchos tenemos, yo también lo reconozco, de muchas veces de sentirnos aparentemente más jóvenes de lo que somos. Es decir, uno siempre tiene una edad ideal en la mente y cuando se enfrenta a un espejo o tiene que hacer mucho ejercicio físico y se da cuenta de que ya no llega, pues igual, ¿no? Se ve el espejo y ya ves las canas y dices tú, ya no tengo 25 años, pero uno siempre parece que tiene la edad mental aposentada en una determinada edad y nos creemos jóvenes cuando ya no somos jóvenes, ¿no? Y entonces toda la cuota de patetismo de la novela viene de ahí, ¿no? De considerar que en los 50 tú puedes celebrar con el mismo planteamiento que en 25 sin considerar que toda esa trayectoria, esa hoja de ruta, al final ha generado heridas con las que tienes que rendir cuentas, ¿no? Y esto al final la novela en verdad es una especie de rendición de cuentas, ¿no? Claro, es como en el plano sexual, ¿no? Cuando Pedro y Belén que dice, bueno, ¿qué creo? Creo que llevamos 3 o 4 meses, igual ya toca follar. Claro, vivir la sexualidad con cierto componente de ansiedad, la manera en que el cuidado de los hijos pues influye en las relaciones, relaciones que inicialmente habían sido planteadas por mero interés y que al final no resisten al paso del tiempo porque no está el ingrediente básico, que sería bueno, pues el afecto o el amor en un sentido quizá más romántico, ¿no? Y el propio paso del tiempo que nos envejece, nos encallece y en cierta manera nos llena de resabio, ¿no? Porque estos personajes son todos muy resabiados y hay un momento que el personaje quizás más salvable de todos, que es la millennial, que es la chica que no está dentro del grupo, es invitada porque es novia de uno de los amigos, ¿no? En el que reprocha a su novio que todos aquellos amigos que tiene son viejos y feos, ¿no? Y viejos y feos en el sentido de viejo ya de pasado, de resabiado, y feo en el sentido de feo moralmente, ¿no? De que ella está mucho más libre, es más inocente, ¿no? Y es capaz de percibir todavía eso que ellos no se dan cuenta porque están un poco metidos en ese tren, ¿no? Y esa pregunta que también es muy recurrente muchas veces, ¿no? ¿Y si morimos mañana? Claro, porque ese es el sentido de la novela, es el sentido de una celebración, porque realmente lo que mueve a toda la novela es el sentido del carpe diem, pero tomado ya cuando tú deberías estar pensando más bien en otra cosa, ¿no? En términos horacianos, ¿no? De vivir la vida tal como viene y no aprovechar el momento, ¿no? Entonces el carpe diem está muy bien para una fase adolescente o de 20 años, pero cuando llegan 50 años, vivir al límite pues tiene estos problemas que te puede llevar pues a donde lleva estos personajes, ¿no? A despeñarse en una noche inolvidable para mal, ¿no? Y Daniel, cuando terminas la novela, como interiormente como autor, después de escribir todas estas historias descarnadas, ¿no? Porque al final estamos diciendo que no hay un final feliz, ¿cómo te sientes? No sé si es ya, pues mira, le he dado el carpetazo fin y ya he contado la historia, o añoranza porque se ha terminado y se ha cerrado el capítulo. Pues mira, yo tengo con esta novela una relación que no he tenido nunca con ninguna novela, porque sí es verdad que yo siempre me he acercado a la escritura con una función en cierta medida terapéutica, es decir, a mí los libros me han ayudado mucho para no tener que ir a psicólogo, a psiquiatra, y también incluso para entenderme a mí mismo, ¿vale? Esta novela, la mayor parte de la elaboración se produce en el momento de la pandemia. Yo la tenía formulada, empecé a trabajar en ella, pero en el momento en que viene la pandemia, casi el texto se convirtió en mi tabla de salvación, porque eran unos momentos muy difíciles de confinamiento, de mucha incertidumbre en lo laboral, de una sensación de no poder salir, ¿no? Todos con una sensación de miedo. Cuando ibas a comprar en las calles al supermercado te sentías como un marciano, una sensación de hostilidad muy grande.
la necesidad de rehuirte, de meterte en casa, pero en casa ¿qué me encontraba? Pues me encontraba con lectura, pero incluso la lectura me provocaba desasosiego. Entonces me hizo abrazar este texto de una manera casi redentora, de manera que me puse a escribir compulsivamente, diría más compulsivamente que nunca, hasta el punto de que escribía mañana, tarde, noche, en todos los huecos que me permitía el trabajo, de una manera estajanovista como yo no recuerdo haber vivido. Hasta el punto que llega un punto en que me monto esa fiesta, es decir, no tengo fiesta, no tengo posibilidad de fiesta, pero voy a darle una gran fiesta a mis personajes. Y esa oportunidad de meterme como escritor en esa fiesta, para mí es una gran oportunidad de interactuar con personajes que me he creado yo mismo, pero que casi se convierten en amigos míos. Es una cosa muy extraña de contar. Hay un momento cuando uno escribe en que parece que la escritura vaya sola. Es decir, que ya no necesita nada tuyo. Es un momento mágico, creo que tiene un componente místico, pero lo he experimentado en muchas novelas. Siempre suele ocurrir. Y en esta novela, cuando ya llega un punto en que los personajes casi que ni siquiera me necesitan a mí para entenderse, yo acudía por las mañanas a escribir casi con la sensación de que lo que iba es a escuchar esa conversación, porque ellos hablaban un poco a través de mi mediación, de mi pluma, pero en verdad casi que hablaban entre ellos, ¿no? Con lo cual, cuando termina la novela, y eso responde a la pregunta tuya, cuando termina la novela lo que siento es una sensación de desamparo. Siempre me ocurre cuando termino la novela, porque toda la gente que escribe te dice eso, ¿no? Que hay una sensación de vaciamiento muy grande que te queda casi parecido un poco a una depresión. En este caso ha sido incluso doble, porque es como la hora de despedir a mis personajes de esas fiestas, de esa noche inolvidable, y decirles adiós para siempre, ¿no? Con lo cual sí, efectivamente, quizás el sentimiento de pérdida o de ausencia en este caso ha podido ser más duro que en otras novelas, ¿no? Porque la sensación de convivencia ha sido mucho más intensa. Pues ya para terminar, igual tú te has quedado huérfano, pero nosotros hemos acogido a estos personajes. ¿Con qué sabor de boca quieres que se queden los futuros lectores? A mí me gustaría que el lector de Amigos para Siempre sacara una sensación de diversión. Es decir, pues yo he escrito la novela con la intención un poco de hacer un diagnóstico, ni siquiera es una radiografía de la gente de mi generación, pero sobre todo lo que pretendió es invitarlos a una fiesta. Es decir, ¿qué fiesta podía yo montar? Pues la fiesta que está en esta novela. Entonces me gustaría que salieran de la novela pensando, reflexionando, pero sobre todo con la sensación de haberse pegado una gran juerga, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en que el maldito coronavirus nos ha impedido disfrutar de juerga, pues al menos encontrar estas juergas en los textos es lo que me gustaría, ¿no? Que alguien me llegara y me dijera, yo me lo he pasado pipa, me he divertido mucho, me he reído, vaya cabronazo que eres, eso me gustaría, ¿no? Sacar, ¿no? Pues ya te contaremos, ¿eh? Gracias, Dani. Nada, a vosotros.